Muchas personas están vivas, pero no sienten el milagro de estar vivas. Thich Nhat Hanh. Les doy la bienvenida a la primera temporada y al 10º capítulo de nuestro podcast Census, donde estaremos revelando qué hay detrás de lo que percibes. Y el día de hoy en nuestra emisión titulada Proyectar desde el interior, tenemos una invitada muy especial, con un talante, con una vibra muy adecuada para este tema. Y ella es Zaira Rosas. Les voy a platicar un poquito acerca de Zaira. Ella es egresada de Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla y de Psicopedagogía por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, asesora de imagen por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en imagen pública por el Colegio de Consultores en Imagen Pública. Se ha certificado en barras de Access, diseño humano, numerología y otras herramientas energéticas que le permiten una comunicación interna conectando con la esencia de las personas. Ha impartido cursos de lectura, conocimiento personal y creatividad en las comunidades más desfavorecidas económicamente, en los cuales trabaja principalmente con mujeres y niños, ayudándolos a conocer sus habilidades para poder convertirlas en actividades que se vuelvan redituables y así poder beneficiarse de lo aprendido. Actualmente, mediante Encuentra tu Magia y 2+ Lab, ayuda a las personas y empresas a proyectar lo mejor de sí, brinda asesorías personalizadas donde a través de diversas herramientas encuentra nuevos propósitos y posibilidades que facilitan el bienestar y equilibrio. Preocupada por las estadísticas de lectura que son mostradas con frecuencia en múltiples medios de comunicación, creó el proyecto de Hay un libro para ti, el cual ha difundido la literatura con niños y jóvenes y tiene presencia en las redes sociales, alcanzando múltiples seguidores. Y por si no fuera poco, constantemente en crecimiento profesional, ha participado como locutora de radio y articulista de opinión desde 2014 en diversos medios de comunicación. Ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Artículo de Fondo para menores de 30 años. ¡Wow, Zaira! Bienvenida. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación a este espacio. La verdad es que estoy muy emocionada de estar en tu podcast y sobre todo de poder compartir un poco de todo lo que hemos transitado a lo largo de la vida con estos aprendizajes que bien ya mencionas y que yo creo que le pueden servir a muchas personas. Muchas gracias, Zaira. Y escuchas, justo estábamos platicando, Zaira y yo, que, híjole, ya cuánto tiempo ha pasado desde que egresamos del doctorado en imagen. Ahí nos conocimos nosotras y se me hizo muy interesante toda esta parte que toma Zaira acerca del conocimiento personal. No los voy a spoilear, voy a dejar que ella les platique al respecto. Y pues para que nos comentes, Zaira, ¿cómo fue que iniciaste todo este trabajo y cómo lo trabajas, todo este enfoque de la imagen desde el conocimiento personal? Pues fíjate que justo previo a que comenzáramos la grabación de este podcast, platicábamos precisamente de la percepción, de cómo surge todo este camino y ahorita que decías cómo percibimos, yo le preguntaría a las personas que hagan este análisis de cómo están percibiendo el entorno. Al final del día, para percibir tienes que conocer, tienes que saber tus culturas, tus creencias, todo lo que está alrededor de ti influye muchísimo en lo que estás percibiendo de las personas, del entorno, de empresas, de marcas, y constantemente todo esto se está peleando por lo más importante que tenemos como individuos, que es la atención. Quieren captar nuestra atención con mensajes, con colores, con palabras, y al final del día nos como que prestamos muchísimo nuestra atención a lo que hay en el exterior, pero conforme yo brindaba asesorías de imagen, me daba cuenta que el denominador común siempre era esta parte de querer ser como alguien más. Necesito verme mucho más ejecutiva. ¿Quién te dijo que ahorita no te perciben como una persona ejecutiva? Que de repente cuando hacíamos este análisis de identidad, las personas generalmente no sabían quiénes eran en sí. Querían imitar a alguien más, querían seguir el estilo de otra persona y no sabían que tenían un estilo propio. Y cuando nos desarrollamos en la vida
en el común, queriendo ocupar el lugar de alguien más, es mucho más complicado querer encajar en estos moldes, porque es un ejemplo como muy general. Si yo de repente quería ser una persona muy seductora e imitar esto y ponerme un vestido rojo, llamativo y ajustado, pero en realidad mi personalidad no iba con esto, y quizás precisamente yo soy más como de rositas, de tonos claritos y como mucho más cuidado todo, pues obviamente con el vestido rojo me iba a ir haciendo chiquita, 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 y lejos de sentirme cómoda, pues iba a transmitir todo lo contrario del mensaje que yo quería dar. Y Oye, esto y es súper muy estresada, común. ¿no? Porque sientes que no llenas el molde que estás intentando porque no podemos ser perfectos. Y justo, o sea, desde qué, lo acabas de decir muy claro, o sea, desde qué molde te estás queriendo encajar cuando en realidad no necesitas un molde porque tú ya traes uno propio. Y cuando me di cuenta de esto, dije, la verdad es que pocas veces tenemos claridad de quiénes somos. Y aunque una asesoría de imagen es integral, y creo que eso, pues tú lo sabes mejor que nadie, hay muchos aspectos de la vida que de repente yo decía, hay más, o sea, quiero investigar más. ¿Cómo ayuda a las personas y principalmente a las mujeres, que era con quienes he trabajado a lo largo de mi trayectoria, a que visualicen todo su potencial y que eso que de repente alguien les hizo creer que era erróneo, por ejemplo, como mujeres, tenemos muchas ideas y muchos conceptos de calladita te ves más bonita. No comentes esto porque te pueden considerar como muy directa y eso está mal. Entonces nos vamos comprando y comprando y comprando un montón de ideas al respecto que lejos de funcionar con todo lo que somos en toda la potencia y nuestro máximo esplendor, comenzamos a hacernos así como en un molde que ni siquiera es el nuestro. Entonces, si metes, por ejemplo, una galleta en un molde, la galleta es en forma de estrella y la quieres meter en un círculo, probablemente los picos de repente se van a ir cortando y entonces te va a quedar una figura totalmente amorfa. Lo mismo pasa con los seres humanos. ¿Por qué íbamos a querer meternos en figuritas o moldes que no están diseñados para nuestra personalidad y para todo lo que somos? Y fue así como comencé también, a la par de todo lo de imagen, un camino un poco más holístico para que las personas también en cada una de las sesiones comiencen a conocerse y sobre todo a reconocer todo su potencial. Oye, se me viene a la mente cuando estaba trabajando la investigación precisamente de la imagen de las mamás, que les he platicado también en otros capítulos del podcast. Y era algo que me perturbaba mucho porque decía, bueno, sí te voy a decir cómo comuniques esa posición de liderazgo, que eres profesional, que eres adecuado para el puesto. Y me encontraba con esto de, bueno, realmente se modificó la vida de la persona por la maternidad y cómo la hago que quepa en ese molde donde no parezca que es mamá enfrente de todos y luego en la casa cumple absolutamente como mamá y pasa precisamente esto que tú dices y sí, sí era algo que se me hacía muy difícil cómo compaginar toda esa parte de que tu apariencia comunica, de que tu imagen profesional comunica, tu lenguaje corporal, tu lenguaje no verbal, pero cómo lo compaginaba con esos nuevos sentimientos de la madre y como tú dices, no nada más de la madre, no, de la mujer, porque ya traemos ciertas ideas de qué es lo que se supone en lo que tengo que embonar. Justo creo que estamos muy acostumbradas y acostumbrados a meternos en moldes y en cajas sin siquiera cuestionar si estos realmente funcionan para lo que queremos alcanzar. Yo todavía no tengo los hijos conmigo en este momento que yo pueda decir, sí, bueno, ser mamá es de esta forma, pero sí te puedo decir que hay puntos en los que queremos encajar en espacios sin siquiera considerar nuestras necesidades o explotarlas. A lo mejor y de repente dices, bueno, es que como mamá te tienes que ver como ejecutiva. Uno de los puntos que casi siempre en empresas o en espacios juzgan mucho es la emocionalidad que podemos tener como seres humanos o como mujeres, y de las mamás ni se diga, ¿no? Como de no va a estar disponible todo el tiempo. A lo mejor no te voy a dar mi disponibilidad total, pero has pensado que precisamente porque soy mamá tengo una empatía que no va a tener otra persona. Has pensado que te puedo ofrecer precisamente un sentido de protección, de organización, que aprendí a compaginar precisamente mi tiempo con mis herramientas y que esto te puede dar una proyección mejor para tu empresa. Justo por eso me metí como en esta parte holística y ahorita en un momento les platico un poco más precisamente acerca del diseño humano, porque yo dije, no nos conocemos y no sabemos
que todo lo que tenemos es una oportunidad y una posibilidad de desarrollarlo más allá y que pueda funcionar para otros espacios. A lo mejor tú decías, bueno, es que yo quiero aplicar a esta empresa y quiero hacer crecer mis oportunidades laborales en estos espacios, pero ni siquiera habíamos considerado que con la pandemia muchísimas mujeres se volvieron súper emprendedoras, desarrollaron sus propias estrategias de negocio y les fue mucho mejor que el encajarse en un molde donde no tenían la oportunidad de los espacios un poquito más flexibles, donde probablemente no conectaban ni siquiera con el ideario de una misión que les estaban compartiendo de una institución que para ellas les estaba cortando todas sus alas y todas sus proyecciones. Entonces, al final del día, si no conocemos precisamente todo lo que tenemos para desarrollarnos, pues es muy difícil que si nosotros mismos y nosotras mismas no nos estamos dando nuestro lugar, nos lo dé alguien más. Oye, y luego también las consecuencias que nos trae el querer encajar en ese molde, ¿no? Aparte de quedar como esa figura amorfa. Se me viene a la mente muy claro los youtubers que nos hablan acerca de países donde las reglas de etiqueta son mucho más estrictas que en Latinoamérica, donde tienes que casi que ser perfecto, ¿no? En todos los aspectos como físicos, de desarrollo profesional, y luego trae muchas consecuencias hasta de suicidios, ¿no? Porque no te vas a sentir suficiente. Bueno, no puedo poner palabras en la boca de esas personas de por qué lo realizan, pero esa inconformidad emocional o ese sentimiento, pues, de que si no, no vales nada. Es que va en contra de tu propia identidad y de tu propia naturaleza. Y digo, yo tampoco puedo poner palabras en la vida de otra persona, pero al final del día creo que lo hemos visto reflejado y no solamente en culturas particulares, sino incluso en las figuras del espectáculo que más admiramos. Hace poco salió un mensaje de Alejandro Sanz diciendo, yo también me siento cansado. O sea, estamos Es acostumbrados cierto. a ver a las personas así, avanzando constantemente, haciendo. ¿Y cuándo hemos puesto la atención en ser en vez de hacer? ¿Cuántas veces nos cuestionamos quiénes somos? Y seguramente te pasará en las asesorías, cuando les preguntas como, ¿por qué quieres modificar tu imagen? ¿Cuáles son tus objetivos? Verme más ejecutiva. ¿Por qué y para qué quieres ser más ejecutiva? O sea, ¿tienes idea de lo que estás transmitiendo en este momento? ¿Tienes idea de cómo te perciben los demás? Y aún más importante, ¿cómo te estás percibiendo tú? Cuando te levantas, ¿cuál es el primer mensaje que te das en la mañana? Porque a las personas que queremos mucho, sobre todo cuando tienen hijos, es muy fácil decir, no, lo mejor, o sea, mi hija o mi hijo es lo mejor, brilla todo el tiempo. ¿Y para ti qué palabras utilizas? ¿Cuántas veces te ves al espejo y dices, ay no, quiero cambiar mi imagen porque ves el gordito que tengo acá, entonces Y qué quiero que mal me no veo, no, transmitir ya no esto? tengo el peso de cuando era joven, ya se me está marcando la arruga. Generalmente yo me di cuenta que cada que alguien venía a una asesoría conmigo era porque quería ocultar algo. Nunca tuve a alguien que llegara a una asesoría conmigo diciéndome, quiero un cambio de imagen para resaltar más mi busto, porque es lo que más me gusta. Quiero un cambio de imagen para resaltar mi mirada, o sea, ayúdame a saber cómo maquillarme porque tengo los ojos más bonitos y quiero que mis ojos brillen más. O a lo mejor y puede que de repente diga, sí, tienes el pómulo súper marcado y es algo que a veces nos enseñan a decir, no, porque estás cachetoncito o cachetoncita, entonces mejor no. Y puede que sea un rasgo que en realidad te destaca y que aprendas a quererlo. O sea, y lo comento porque era algo que a mí me pasaba mucho. Yo tengo los pómulos como muy marcados en esta parte y yo siempre decía, es que yo no quiero ser cachetona y la bichectomía. Casi siempre nos enseñan a tener procesos para cortar nuestro ser y no Sí. para resaltar lo mejor de nosotras y nosotros. Entonces, desde ahí, ¿qué consecuencias te va trayendo esto? Porque entonces nunca vas a estar conforme con esos procesos. Oye, y luego incluso algo que me ha pasado más en las mujeres, el que les preguntes, ¿qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Nada. Precisamente porque para no ayudar a seguir resaltando esa parte, ¿no? Que como tú dices, puede ser la que te hace especial, que a lo mejor yo te puedo decir, pues la cara ovalada es la ideal, pero híjole, tus pómulos en tu cara diamante resaltan mucho, es tu distintivo, etcétera. Entonces, tanto el Pero tu no atención tengo la estaba centrada capacidad en para que, aprovechar, ajá, claro. exactamente, o en no, es que no me gusta nada, casi quiero que me cambien completamente, y es algo que también yo les digo, ¿no? Yo no te recomiendo nada que sea
cirugía plástica, ¿no? Si algo no te hace sentir así tu mejor versión cuando te ves en el espejo, pues lo podemos disimular con un efecto óptico, maximizar eso que tienes increíble o así, pero qué fuerte el que nosotros mismos cuando nos vemos no detectamos eso especial que tenemos. Y te aseguro que por el contrario, a las personas que estén escuchando esto, si les preguntas en este momento qué es lo que te molesta de ti, te van a saber dar una lista Sí, inmensa. Y no me gusta el gordito de la cadera, mis piernas a lo mejor, que mis pies esto, la nariz, tal, ta, 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 ta. ¿Qué es lo que más te gusta? Cri, 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 cri. No estamos acostumbradas o acostumbrados a poner la atención en todas las bondades que tenemos como personas. Y si eso hacemos con nosotros, imagínate en el día a día con los demás. También estamos acostumbrados a ver defectos y no a ver oportunidades o posibilidades. Hay una mujer que yo admiro muchísimo, que es Eufrosina Cruz, y ella decía, no somos personas vulnerables o grupos vulnerables, somos personas en posibilidad y con oportunidades, o sea, cargados de buscar qué es lo que sí podemos transformar en la vida. Esta idea de repente de decir, no, pues es que desde qué lugar te estás planteando, ¿no? No, yo pobrecita, no, yo pues estoy muy gordita, no me gusta esto, o ay, yo quisiera estar más llenito y quisiera tener esto. Si nos vivimos toda la vida poniendo la atención en esto que nos hace falta, y digo entre comillas que nos hace falta, porque realmente si cambiamos el chip y ponemos la atención en eso que ya tenemos y agradecemos, la vida es totalmente distinta. me acuerdo mucho la otra vez que fui a un curso de maquillaje y le decía a la maquillista, oye, ¿cómo difuminó una cicatriz? Y me dice, ¿y por qué no mejor aprovechas y resaltas tus labios? Y entonces miran tus Justo. labios y tú estás aferrado a que quieres cubrir cierta cosa, ¿no? A mí eso me encanta de las asesorías de imagen, el poder decir, y si pones tu atención en eso que de verdad te gusta, jugar con los accesorios en el día a día, como bien dices, si de repente, ay, yo no quiero que la atención vaya en mi rostro, pon la atención en tu cuello, pon la atención en las manos, incluso, o sea, con anillos, con pulseras, con otras cosas, pero préstale un poquito más de enfoque a eso que de verdad te gusta y lo mismo aplica incluso para nuestras creencias. Si en el día a día todo el tiempo estamos, no, pues es que ya amaneció nublado. Oye, y si mejor dices qué padre que va a llover porque las plantas no van a necesitar que las estén regando y solitas van a crecer y va a ayudar a limpiar espacios y a que lugares que usualmente tienen sequía tengan agua. No, pues es que no, en mi trabajo no me gusta. Todo el tiempo me están trayendo de aquí para allá y no me gusta. Tienes trabajo y tienes la posibilidad de que si no te gusta, justo aprovecha el espacio en el que estás ahorita para comenzar a moverte hacia otros lados. Cambia muchísimo nuestra vida en el día a día de acuerdo a dónde estamos poniendo nuestro enfoque. Yo creo mucho que donde va nuestra atención también está nuestra intención. Y hace poco ponía un ejemplo de las personas que de repente decimos, ay, es que yo quisiera un carro, no tengo el carro. Entonces, como no tengo el carro, ya estoy sintiendo que mi vida está miserable y que no la puedo disfrutar. Y te has puesto a pensar de lo maravilloso que es poder caminar. Hoy una de mis amigas me compartió una frase valiosísima que me parece que salía en una película, que dice, hay dos formas de ver la vida. Las personas que viven creyendo que un milagro es algo imposible y las personas que creen que todo lo que ocurre en la vida es un milagro. Y si empiezas a visualizar justo tu entorno de esta manera, como de la posibilidad de que tú y yo estemos hablando en este momento, disfrutar de saludarnos después de tanto tiempo, a mí me parece algo maravilloso. En cambio, habrá otras personas que digan, oye, no, pues es que está bien feo que sea a la distancia, porque no en persona. En este momento es a la distancia, pero yo espero que próximamente nos veamos y podamos abrazarnos y platicar. Y al final del día es mucho más fácil que se dé este encuentro después en persona si agradezco lo que tengo en este momento, a que el día de mañana, si yo te digo, no, pues es que a distancia no me gustó, pues ya para qué le hablo, ¿no? Si en un ratito no pudimos conectar. Lo mismo pasa en el mundo con el universo, Dios, las energías. Pónganle el nombre que quieran, pero al final, precisamente en dónde estás enfocando tu atención. Y pues Claro, y eso no, también está es lo que esta hemos parte, visto. ¿no? De cuando haces las cosas así de forma consciente y
el que tienes que hacer algo a fuerzas que no te gusta, no sé, tengo que lavar los platos y luego yo había escuchado como decir yo elijo lavar los platos porque quiero que tener la cocina ordenada, ¿no? Que no sea como el verlo como un tengo que, el deber, sino como el en qué tienes la oportunidad de hacer cuando haces eso que tienes que hacer forzosamente. Incluso lo acabas de decir muy claro, para mí la vida está llena de elecciones. Y justo si perciben la energía entre una y otra es muy distinto. Tengo que, es una pesadez de no tengo ganas, le pide permiso una mano a la otra para hacerlo. Y yo elijo, hace que sea más dinámico, a lo mejor elijo poner una canción, algo que me inspira en el momento y ya tienes tu espacio limpio. Y tienes un espacio además donde tú estás compartiendo algo que es sagrado. El que tengas que lavar los platos también significa que tuviste la oportunidad de tener alimentos en tu mesa. Así. Entonces, imagínate qué bendición y cómo se va expandiendo precisamente todo este tipo de energía. Te decía, a mí me parece fundamental precisamente conocer desde dónde estamos haciendo cada una de las cosas, desde dónde estamos percibiendo también el entorno para poder incidir como en esta parte y sobre todo identificar qué es lo que a ti te mueve como persona. ¿Cuáles son estos valores y tus creencias en el día a día? Porque al final las creencias sí van a tener un impacto muy fuerte en lo que hacemos y en lo que conseguimos. Si incluso lo vemos desde el aspecto científico, nuestro actuar cotidiano está normado por el 91% más o menos de nuestro inconsciente, o sea, de nuestro cerebro, todo lo que hacemos, lo consciente es súper poquito, casi todo es el inconsciente. Entonces, precisamente en el inconsciente, ¿cuáles son las creencias que tienes respecto al dinero, al amor, a las amistades, a tu familia, respecto a ti misma o a ti mismo? Porque si estas creencias son como, supongamos, un ejemplo de las relaciones de pareja. No, pues todos los hombres son iguales. Como tu cerebro se rige por el inconsciente, y esto es científico, ya ni siquiera es como una cuestión energética. Si tu cerebro se rige por el inconsciente y tú tienes la idea de que todos los hombres son iguales, en automático tu cerebro va a querer corroborar que tu idea es correcta y entonces siempre vas a elegir el mismo patrón de personas que te va a hacer creer que todos son iguales. Porque tu Para que cerebro te va a tengo la decir, razón. ajá, porque además esto es lo que va a encajar en el molde que tú ya estás determinando desde tus creencias y que a lo mejor había 10.500 posibilidades de moldes, pero como tu cerebro quiere justo que tengas la razón, va a buscar el mismo moldecito en el que tú dijiste es que ya todos son iguales. Ay, no, que cuántas cosas, ¿no? Que dice uno, empieza a lo mejor con una cuestión de apariencia física, termina con lavar los platos, con el encontrar pareja, cómo influye esa manera en la que le proyectamos a los demás esa imagen desde nuestro interior y cómo nos la estamos proyectando a nosotros mismos, como tú dices, para convencernos de cierta idea que nos puede funcionar para hacerlo de una forma positiva, canalizarlo así, o que algo que nos puede perjudicar. Y entonces, Aira, ¿qué utilizas tú para ayudar a las personas precisamente para ayudar a hacerlas esta conexión con su esencia o con su interior? Lo primero es justo saber dónde están sus creencias, porque tengo muchísimas herramientas. Hay algunas que están enfocadas un poquito más al aspecto científico, psicológico, pero otras que son un poco más energéticas. Entonces, al final, si alguien llega como desde el aspecto muy racional, es mucho más complicado que acepte las herramientas energéticas. Desde el aspecto energético, a mí me gusta mucho trabajar esta parte porque yo sí considero totalmente que somos energía e invitaría a las personas cuando decimos, no, claro que no, estas cosas yo no creo. Si tú frotas tus manos tantito y las separas, vas a sentir perfectamente cómo hay una conexión. Y quizás no lo podemos explicar en todo momento, pero todos y todas lo hemos sentido. Que de repente llegas y conoces a alguien y dices, algo no me vibra, algo no me gusta. Y después te percatas que probablemente las acciones que tenía o las palabras te hacían match precisamente con algunos patrones que quizás para ti eran conflictivos. Y viceversa, puedes tener conexiones con personas que ni siquiera te explicas y sientes como si fuese de toda la vida.
Entonces, en esta parte holística, de las herramientas que más trabajo y que recomiendo muchísimo es el de diseño humano, porque diseño humano es una mezcla entre una parte científica y una parte holística. Y es una herramienta que te permite conocer todo, absolutamente todo de tu ser. Y a mí me gusta mucho porque ningún diseño, o sea, el chart, que es lo que yo le llamo de cada persona, es igual. Y si de repente te dieras cuenta que todo lo que tú eres es único y dejas de querer imitar, no, pues que los labios rojos de fulanita, que de repente el vestido de tal color o la falda, y a lo mejor ya a ti ni siquiera te gustaban las faldas. Lo que comentábamos en un principio, podrías sentir Sí. incomodidad jugando en el molde de otra persona. Si descubres que tienes uno propio y que absolutamente nadie más que tú puede ocupar ese lugar, comienzas a tener una actitud diferente porque supongamos que en diseño humano hay distintos puntitos que se llaman puertas, que es el equivalente como a los dones que tiene cada persona. Si tú de repente traes la puerta de la abundancia, te vas a enfocar precisamente en resaltar toda esta parte de, claro, yo nací para ser abundante. Entonces, ¿cómo puedes fortalecer todo esto de tu ser? Mi habilidad, por ejemplo, está en la comunicación y en la conexión con las personas. ¿Por qué voy a querer desarrollar mi habilidad en la pintura si yo ya sé que mi fortaleza está en la comunicación? En la pintura me voy a sentir frustrada, fracasada, que no sé combinar los colores, que de repente las formas no me salen como formas y es súper amorfo y abstracto. Pero desde la comunicación puedo hacer que lo amorfo se venda como una obra de arte moderno, porque la puedo posicionar mejor, porque ese es mi Luego no te fuerte, es lo que frustras, me ¿no? Porque si funciona. no volvemos a lo mismo de que te dijeron en algún momento, te convenciste de que tenías que hacer eso y a lo mejor no es lo que te llena, no es lo que te hace sentir bien. Y sobre todo, ¿quién te convenció? O sea, porque a lo mejor te convenció alguien que sí tenía ciertas herramientas para este camino, pero no para este otro. A mí el ejemplo más claro de esto son las profesiones de la actualidad. En algún punto nos enseñaron en la escuela que ser inteligente era dominar español, dominar matemáticas. Yo te Matemáticas. aseguro que hoy en día tengo conocidos o conocidas que están triunfando a lo grande en el mundo de los negocios y porque siguieron realmente estas habilidades que tenían. Tengo una compañita que es una maquillista profesional top a nivel internacional y no daba una en las notas de la escuela, pero es que no estaban, al final del día, la escuela tradicional no está diseñada para medir precisamente las múltiples inteligencias que podemos tener. El que alguien no sea bueno para matemáticas no significa que no pueda ser bueno en otro tipo de ámbitos. Incluso hay personas que no son buenas para matemáticas, pero son buenas para los negocios, porque tienen Sí, esta facilidad de vincularse con los demás, de hacer relaciones públicas, de de negociar. negociar. Entonces, al final, justo para mí es muy importante cómo utilizar estas herramientas y que se lleven siempre el mensaje de ¿para qué eres bueno? ¿Cuáles son tus dones? Porque en la vida nos han enseñado mucho a poner justo la atención en lo que decíamos, los defectos, lo que no te funciona, lo que para otras personas podía ser erróneo, pero ¿qué funciona para ti? Y pues desde diseño humano pueden tener como un enfoque muy completo. Yo les invitaría a que busquen en internet lo más básico, su tipo de energía. Una lectura de diseño humano es muy compleja. Yo generalmente les entrego a mis clientes un manual de alrededor de 20 páginas, 18, dependiendo, pero cada una de las páginas te dice algo de tu ser. Pero pueden buscar desde lo más simple, que es como el tipo de energía. Les voy a platicar un poco de los tipos de energía que se pueden encontrar para que Y así, si lo buscan, tengan un poquito se de queden noción. picadas. Sí, y sobre todo para que tengan la información, porque a veces, pues digo, en internet está todo a veces, pero podemos buscar y de repente dices, yo no entiendo para nada a qué se refiere con ser generador, con ser un proyector. Y algo muy común es que cuando escuchamos las definiciones, como que queremos encajar en un tipo particular. Por ejemplo, los manifestadores. Y de repente te sale que tú en realidad eres proyector. Oye, no, pero yo quería ser manifestador. No estamos contentos o conformes con el rol que nos toca desempeñar porque no vemos las bondades de eso. Y no entendemos que cada uno de los roles que podamos desempeñar son necesarios. La función que puedas tener el día de hoy como mamá
o como hija, o como amiga, o como trabajadora, es indispensable para darnos cuenta que todas y todos nos necesitamos y que formamos parte de un mundo integral. Pero bueno, justo contándoles un poco de los tipos de energía. En diseño humano se cree que hay 4 y un subtipo, entonces son como 5. Comenzaríamos con los manifestadores, que son las personas que nacen para iniciar un proyecto, una idea. ¿Qué pasa? Que pueden tener esta idea y dicen, comenzamos como por aquí, por allá, pero necesitan personas que puedan ejecutar esta idea, que tengan, ¿qué te imaginarías tú que necesita alguien que va a ejecutar un plan o un proyecto? Pues a lo mejor que sea arriesgado, que tenga como cierto poder o confianza en su decisión, como cierta personalidad de líder. Muy bien, y aparte energía, ¿no? Para poder llevar a cabo como estas Claro, tareas. sino que el liderazgo implica, ¿no? Lo vemos hasta en el tipo de cuerpo que comunica cierta energía, cierta firmeza para dar el siguiente paso. Pues justo, en diseño humano, los manifestadores son las personas que tienen esta idea y a lo mejor y son muy líderes porque te pueden decir, yo quiero desarrollar una industria de chocolates. Tienes el capital, tienes la idea y el panorama, pero al final del día alguien tiene que ejecutar esto y es donde entran los generadores. Los generadores es el tipo de energía más predominante en general en la Tierra y son personas que de verdad nunca se les agota la pila. Y seguramente has conocido a alguien así que de repente ya estuvo todo el día trabajando y ni siquiera se duerme tanto tiempo y otra vez y está como sin nada y súper fresco y pilas y vamos a darle con todo. Ay, sí, Este yo los tipo, envidio. Yo ya estoy agotada en la tarde y todavía veo que siguen haciendo otra cosa o ya están súper temprano en la mañana en otra actividad y yo, ay. probablemente ese tipo de personas sean generadores o generadoras. Y es porque estas personas están diseñadas para que su pila de verdad siempre se recargue. ¿Qué pasa con este tipo de personas? La clave para que su pila sea inagotable es que dediquen su energía a cosas que verdaderamente les llamen la atención y les llenen por completo, porque O si sea, no, como que solamente estás haciendo trabajar algo en seco, sin sentido, sin que tenga como este combustible. De ahí tenemos a los generadores manifestantes, que es una mezcla precisamente entre generadores y manifestantes. Y estas personas se derivan precisamente de los generadores, pero tienen la peculiaridad de que de repente como que también tienen esta necesidad de iniciar proyectos. Ahora, cada tipo de energía también tiene una estrategia que te dice hacia dónde dirigirte, cuál es la mejor forma de tomar decisiones para ti. Aparte, cada persona tiene dones muy específicos que te dicen, bueno, lo tuyo es el vínculo con las personas, tú a lo mejor de repente vas a ser muy emocional. El diseño humano te explica incluso cómo procesas emociones, ideas, pensamientos de acuerdo a tu fecha de nacimiento. Por eso a mí se me hace tan fascinante. Después tenemos el tipo de energía al que yo pertenezco, que son los proyectores. Y los proyectores son personas como muy visionarias que de inmediato identifican qué funciona, qué no. El problema con los proyectores es que de repente como identifican perfectamente qué funciona y qué no, queremos meter la cuchara en todos lados. Y cuando queremos opinar de, oye, es que esto no lo estás haciendo bien, para las personas es como muy invasivo. Entonces, la estrategia en estos casos es esperar a que alguien se acerque a ti y te pregunte, oye, ¿me podrías ayudar? Porque yo creo que tú eres muy buena o muy bueno en este rubro. Cambia muchísimo el enfoque o cómo nos están percibiendo las personas. Los proyectores, su energía está diseñada para durar pues alrededor de 5 o 6 horas, pero en estas 5 o 6 horas funcionan con una productividad que de verdad no se compara. Entonces es tan importante conocerte, porque ahorita más adelante les voy a contar una anécdota personal, pero si tú no sabes precisamente cuál es tu tipo de energía y funcionas desde el moldecito que tú consideraste que era correcto o que tu entorno te dijo que era correcto, probablemente solo terminas desgastándote y ni siquiera sacando el máximo de lo que tú realmente eres. y Y de no, ahí el otro, inconforme, no, a lo mejor soy un generador, pero estoy abocado a algo que no me satisface, no me apasiona y entonces sigo sintiendo toda la pila, pero no, me va a faltar como eso, ¿no? como tu propio combustible, claro. Y cambia muchísimo justo si estás funcionando desde una energía que no es la tuya, el cómo te vas a sentir.
Y finalmente, el otro tipo de energía que tenemos, ya les dije, manifestadores, generadores manifestantes, proyectores y finalmente son los reflectores. Los reflectores son estas personas que, tal como su nombre lo dice, reflejan lo que estamos haciendo como humanidad y son los menos, pertenecen a un 1% de la población. Realmente son muy escasos. Ahora, ¿qué les compartiría precisamente por qué es importante conocer tu tipo de energía? Yo cuando empecé a conocer un poquito de todo esto, me di cuenta que en mi familia, mis papás, mi hermano son generadores. Entonces yo crecí con un condicionamiento de hacer, 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 hacer. Y en este hacer, yo de repente decía, es que yo ya no doy una. O sea, yo llegaba todos los días a tu casa con un síndrome de burnout, de ya no puedo. Y, y tenía como esta necesidad de hacer para demostrar mi valía. Y ni siquiera me percataba de que lo que yo hacía desde mis posibilidades ya era más que suficiente. Y ese extra lo estaba haciendo para mí y los demás al exterior ni siquiera lo percibían. En cuanto yo tengo mi primera lectura de diseño humano y me dicen, es que tú eres proyectora, tú estás diseñada para proyectos más creativos. A ti, tu tipo de mente es esta. La manera en la que tú percibes los elementos y tus habilidades son estas, estas, estas y estas. A ti se te da muy bien lo estético, tu tipo de cognición es visual, tú todo lo entiendes y percibes el mundo a través de lo visual. Yo dije, claro, o sea, toda la vida me he conducido como generadora, pero en realidad yo soy proyectora. ¿Qué pasa si respeto mi energía y entonces enfoco todo en trabajar estas horas de productividad que yo ya sé que son tales? ¿Qué pasa si aprovecho todos estos dones que me están diciendo que son mis posibilidades y supongamos que a mí me salió que yo no tenía como cuestiones matemáticas? ¿Y para qué quiero saber cuestiones matemáticas si mi habilidad son las relaciones interpersonales? Y aprovecho mejor todos estos vínculos para ayudar a otras personas a encontrar cuáles son sus habilidades. Tuve un pacientito que en algún momento acudió conmigo y él era manifestador. Ese tipo de cognición tenía que ver precisamente con la visualización y aparte su ambiente eran las montañas, que el ambiente no siempre es literal, pero es tener como perspectiva y espacios fríos. Y él siempre había querido hacer actividades deportivas. A la semana de que le leí lo de su diseño humano, se fue a hacer una caminata al Pico de Orizaba, si no me equivoco, aguantando el frío y también su tipo de gestión como en ayuno, la claridad, en qué horarios, y me dijo, lo logré. Jamás pensé que lo iba a lograr y lo logré con una facilidad, teniendo la convicción de que estas eran mis habilidades, de que este era mi espacio y era lo que me iba a contribuir. Su empresa ha crecido muchísimo a raíz de eso porque ha puesto la atención precisamente en cuáles son sus espacios y qué es lo que le puede contribuir. ¿Y cómo vinculo esto yo con la imagen pública? Pues justo la imagen tiene mucha relación con conocerte e identificar cuál es tu esencia. Muchas veces cuando escuchamos la palabra esencia pensamos como en cosas muy generales y no en las particularidades de cada persona. Si hablamos de estilo, pensamos en que tiene que ver únicamente con moda, con ser percibido como alguien fashionista Y y no van falta el más que allá. viene todo traumado porque le han dicho que tú no tienes estilo. Ay, es de las frases que a mí también me trauman porque digo, todos tenemos un estilo e Que incluso no sé el estos que le gustará al que que te juzgamos. dijo es otra cosa, pero no significa que no tienes tu propio sello personal. Claro, y hasta este mismo sello se puede producir de maneras que se adapten a tus objetivos, pero el chiste es que te sientas cómodo o cómoda y que no tengas que ser una versión de otra persona, que seas tú en tu mejor versión. Así es. Oye, Zaira, y luego, pues, todo esto acerca de esta cuestión humana nos lleva a que esto afecte nuestras emociones, ¿no? Como tú dices, así como pones tú tu caso, personal, tu ejemplo de, pues, estabas con puros generadores, ¿no? Que pues, para ellos era la normalidad, ¿no? Y no notaban que tú ibas atrás de ellos también, duro y dale, y entonces, pues, lleva a que no tengamos a lo mejor esa cultura del cuidado de las emociones, ¿no? Porque a lo mejor en tu caso, qué padre te topaste con todo esto, lo estudiaste, lo utilizaste a tu provecho, pero ¿qué pasa cuando no nos damos cuenta y nos vamos ya a un estado de depresión, de ansiedad?
queríamos tocar también el tema de, pues dejas como de estar presente en tu vida, ¿no? Fíjate que es un tema muy sensible en general para las personas, porque justo comienzas a percibirte como alguien erróneo o errónea. Si yo intentaba ser generadora, pues yo no sentía dar el ancho como el común de las No era personas, suficiente. no era suficiente. Y si no es suficiente, volvemos otra vez desde qué lugar lo estás haciendo. Te empiezas a sentir chiquita, chiquito. No, pues es que yo me canso. Es que yo no estoy contribuyendo como los demás. Es que Oye, ¿y a lo cómo mejor y cambia yo la no soy manera en la que eres inteligente. percibido, ¿no? Ahorita que estás haciendo hasta todo esto corporal de te haces chiquito y entonces ya, pues a lo mejor soy malo para interactuar con otras personas, soy malo para hablar en público, me escondo ahí en las juntas para que no me noten, me he visto de cierta manera que ni se den cuenta, ¿no? Porque me empequeñezco. Es que hasta el vestir, acabas de tocar un punto muy fuerte. Para mí la ropa también transmite mucho de lo que somos. Hace poco platicaba con una amistad y me decía, a mí me pasaba mucho, esta amistad es súper menudita, delgadita, chiquita, que tú la ves a kilómetros y no tienes duda alguna de que su talla es petit, o sea, o chica o extra chica. Y me dice, yo llegué a percibirme como alguien amorfo, o sea, de una corporalidad totalmente distinta a la mía, que yo compraba ropa mediana. Todo el tiempo compraba ropa mediana o grande para que fuese holgado, para que no se notara. Incluso cuando tenemos problemas de percepción de nuestro cuerpo, comenzamos a esconderlo lejos de resaltar estas particularidades que tenemos que podrían ser mucho más favorables. Y como bien decías, ¿por qué pones la atención en la cicatriz cuando puedes poner la atención en tus labios? Cuando puedes poner la atención en tus ojos. Y que la cicatriz sea un elemento que te recuerde precisamente que ya sanaste una herida, que tienes salud en este momento, que pasaste un momento duro, pero ya pasó. Justo desde dónde nos estamos hablando, que era lo que yo te decía en un principio. Y es muy difícil, digo, tampoco significa como de, oye, a partir de mañana tú te tienes que hablar. Tú lo eliges, es una elección Ya desde el todos van a espacio que salir tú del estés tomando. podcast perfecto, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Incluso cuando acuden, así como tú dices, con personas como tú que están capacitadas en todas estas cuestiones no sé cómo decirlo, del manejo de la esencia humana. Y también para mí es integral. O sea, cuando alguien llega conmigo, yo también les recomiendo que lleven un acompañamiento psicológico, porque no puedes, eso es muy común en todos los servicios, incluso en temas de salud. Llegan con el doctor general esperando que el doctor general sea el neumólogo, el neurólogo, el quiropráctico y que con una pastilla y un medicamento se les atienda 20 años de nunca haberse checado. Es un proceso, o sea, no puedes resolver en un día lo que en años no has puesto atención y tampoco lo puede hacer una sola persona. Es una elección de cómo te vas a cuidar y también son pasos. Muchas veces hay quien decrétalo y lo vas a tener. Decreta que vas a ser millonaria y el día de mañana el dinero viene a ti. El decretarlo va de la mano de qué tan congruente y cómo estás actuando. Si quieres ser millonaria, bueno, ¿qué tanto no vas a ser millonaria decretando desde la comodidad de la cama y pensando seré millonaria, seré millonaria, Me seré van a millonaria? depositar ahorita unos millones. Para que te depositen los millones, ¿qué vínculos estás haciendo para que te llegue el dinero sin el menor esfuerzo? Es como este chiste de la lotería, de Dios, que me gane la lotería, por favor, Dios, que me gane la lotería, hasta que Dios compra el boleto, Ay, por compra el favor. boleto. ¿Cómo te vas a ganar algo si no estás haciendo precisamente en congruencia los actos que corresponden a esto? Son pasos. ¿Quieres modificar tu imagen? Primero conoce cuál es la imagen que tienes tú el día de hoy de ti, cómo te están percibiendo los demás y de ahí qué acciones estás tomando para esta percepción, cómo estás hablándote, cuáles son los elementos en los que estás invirtiendo. Retomamos las ideas que de repente tenemos. Yo quiero un novio que sea súper deportista, de gimnasio y que se alimente súper bien, pero yo todo el día estoy encerrada en mi casa comiendo palomitas. Pues no es como muy Ahí congruente no lo porque voy a ¿dónde vas a conocer. conocer? Justo. Quieres alguien que sea súper inteligente,
una persona comprometida, dedicada, pero a ti no te gusta más que estar jugando videojuegos o haciendo cualquier otra actividad, pues no es congruente. Al final del día tienes que tener actividades que compaginen y antes de pedir en otra persona algo, primero tienes que ser capaz de decir yo también puedo ofrecer esta otra parte. Ay, wow. Es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces esperamos así que se solucionen las cosas por arte de magia? O como el típico, la otra vez escuchaba, cuando ya traes un nivel de sobrepeso que está afectando tu salud, ¿no? Y quieres bajar de peso con un producto milagroso en 3 meses. Y entonces te dicen, bueno, ¿cuántos años te llevó llegar al estado actual que tienes? Pues entonces date también la oportunidad de ir regresando de forma paulatina, de que sea ese proceso que tú comentas y que no va a ser a un milagro que va a ocurrir de un momento a otro. Y sobre todo porque vámonos a la raíz de todo esto. Si tienes un sobrepeso exagerado, en realidad lo que estás buscando no solamente es perder peso, es salud, es estar Poderte en equilibrio. mover, ya no digas cumplir con un estándar de belleza, no sé. ¿Qué haría de manera congruente una persona saludable? Porque lo que te decía, no es solamente como pongo el mindset en voy a ser saludable, voy a ser saludable. Y lo repito 10 veces y me lo pongo como Y pongo la frases grabación en en todo la noche. momento. Una persona, es como comenzar a preguntarte, a ver, una persona saludable, ¿qué hace? Medita, ok, voy a comenzar con acciones que me lleven a ser saludable. Una persona saludable va a elegir la bolsa de papas, a lo mejor 2 papas. Es saludable también que de repente tengas el snack, pero no te dejas ir con todo y te traes la bolsa de, no sé, 500 gramos. Y todos Una los días. persona saludable, y todos los días. Una persona saludable elige alimentos balanceados, conoce la composición de los elementos. Si aparte te vas más atrás y quieres ser saludable, buscas lo orgánico y aparte de que sea responsable y te das cuenta de que cada una de tus elecciones y tus decisiones forman una cadena de un todo. Ya no solamente es la elección de hoy la lechuga o la manzana, ¿de dónde viene esta lechuga? Esta lechuga viene de un invernadero donde le pusieron todo tipo de químicos que probablemente el día de mañana te van a desarrollar padecimientos genéticos, o es una lechuga que consiguió un agricultor donde la estuvo regando durante todos los meses para su desarrollo, cuidó que no le llegaran plagas y hubo un trabajo y entonces estás dispuesto a pagar el extra que implica el cuidado del agricultor a la producción en masa de la lechuga. Son muchas elecciones. O sea, cada decisión que tomamos en el día a día no solamente repercute con nosotros, sino para todo el entorno. Y a mí se me hace de verdad fascinante saber cómo somos una red y somos una cadenita y no solamente individuos que pensamos a veces como de, ay, solo soy yo, no pasa nada. No, no solo eres tú, estás impactando a todo tu entorno y de una manera que ni siquiera alcanzamos a visualizar. Y como todo este análisis desde de dónde viene el estado actual de la percepción que tengo de mí mismo, de mi realidad también, porque no, y el quererlo trabajar, pues me va a llevar a esto, a esa, se supone, ¿no? Plenitud, prosperidad, poder proyectar esa seguridad desde mi interior, así como se llama el capítulo, ¿no? Proyectar desde el interior, o sea, ¿cómo lo logro si no me conozco, si no trabajo en mí mismo? Si no sé qué es lo que, como tú dices, de dónde estoy agarrando esas ideas, por qué quiero cambiarlo. Algo que yo les recomendaría como ejercicio de journaling, alguna vez yo me puse a hacer este ejercicio de anotar las cosas que no soporto de mí. Y un ejemplo que surgía en este tipo de ejercicios, supongamos que alguien decía, es que a mí no me gustan mis piernas porque son muy llenitas. ¿Y quién te dijo que esas eran unas piernas llenitas? ¿Dónde lo aprendiste? Así es. No, pues mi mamá todo el tiempo me decía, esas faldas no, porque te quedan muy cortas. O a lo mejor y no era tu mamá, aprendiste en las revistas porque todo el tiempo veías en las revistas que lo común era tener piernas delgadititas y súper altas y bronceadas y pues son piernas irreales en muchos casos, ¿no? ¿Qué, qué puedes hacer hoy para modificar esta creencia? O sea,
Al final del día visualiza en el entorno la diversidad de cuerpos y lo bonito que es encontrar todas estas diferencias e ir modificando poco a poco. El ejemplo que yo les ponía de todos los hombres son iguales. ¿Qué necesitarías creer para que tu cerebro no quiera comprobar precisamente este molde de todos los hombres son iguales? Hay diferentes tipos de personas y eso implica que te des la oportunidad a conocer personas distintas a las que usualmente siempre buscas, porque es muy común que cuando decimos es que todos los hombres son iguales, no salimos de este mismo patrón hasta como de meme de el mismo hombre con la misma camisa, los mismos accesorios o la misma mujer que toda es rubia, ojos azules o cabello negro y ojos marrones. O sea, al final vamos construyendo patrones porque nuestro cerebro también es tramposo. Por eso decía que es tan importante Se también va a poner lo atención fácil, a nuestras bueno, creencias. a su programación básica. Muchísimo. O sea, trata de comprobar las cosas. Y al final del día traemos esta programación básica desde nuestros ancestros, a lo que sea sencillo, lo que menos nos cueste, lo que rápido nos genere esta facilidad y no un estado de alerta. Y cómo nos afecta, lo veo yo en la parte de las consultorías en imagen física, ¿no? Eh, Les digo, es algo bien delicado por este aspecto de que afecta la autoestima de las personas, ¿no? Les he dicho en otros capítulos el cómo lo puedes llevar a hasta algún trastorno alimenticio, así, no por querer que, no, es que esta es la figura ideal y esto es lo que nos han mostrado en los medios, etcétera. Y me gusta mucho esto que tú dices, porque el cómo manejarlo como el aprende a apreciar lo maravilloso que eres. Claro, puedes agarrar estas herramientas para potenciar, para comunicar a través de símbolos lo que tú necesitas para comunicarte a ti, para comunicarte a los demás, pero también el darte ese poder de eres increíble. Y me acuerdo mucho que mi mamá decía de algunas artistas, ¿no? Cuando estaba chiquita, ella no es tan bonita, pero es muy segura de sí misma y tiene tanta seguridad que le dice a tu cerebro que a lo mejor está muy proporcionada si nos vamos a cuestiones de estética, ¿no? Ujú. Del rostro, de la divina proporción de su cuerpo, etcétera. Pero entonces, ¿cómo puedes proyectar eso que tú sientes, que te sientes también contigo mismo y generas, a lo mejor lo que tú decías, ¿no? De cuando ves a esa persona y sientes algo muy bueno hacia ella, pues porque qué padre a lo mejor ha trabajado en su persona, o está muy firmemente, nació muy firmemente convencida de que se ve muy bien. Y a lo mejor y no nació, el mismo entorno ayudó a que se convenciera. Justo por eso es importante saber dónde está el origen de estas creencias. Porque si a ti te hubieran dicho, en vez de decirte las piernas bonitas son estas que son como popotitos largas y flaquitas, y te dicen, como en años atrás, que los cuerpos más hermosos eran los que tenían volumen y curvas, o sea, los cánones van cambiando también. Pero ¿qué pasaría si te tomas el tiempo de elegir lo que funciona para ti y no para alguien más? Nuevamente, ¿qué quieres proyectar? No, pues yo quiero proyectar mucha seguridad. ¿Por qué? ¿O para quién? O sea, si tú genuinamente quieres proyectar seguridad, tú te sientes seguro y comienzas desde ahí. Sientes esta seguridad. Pero si no la sientes, entonces estás queriendo tomar lo que alguien más te dijo que necesitabas. Primero tienes que comenzar en trabajar en lo que a ti te funciona, en lo que tú necesitas, y entonces lo demás viene en automático por añadidura. Si tú Claro. comienzas a trabajar precisamente en que, bueno, yo en realidad no sé qué quiero proyectar, lo que quiero es conocer qué estoy sintiendo en este momento. Estoy sintiendo inseguridad porque no me siento cómodo con mi cuerpo. ¿De qué manera te podrías sentir más cómodo o cómoda con tu cuerpo? Haciendo ejercicio, reconociendo las habilidades que tienes en las manos, en los brazos, agradeciéndole a tus brazos porque están haciendo este trabajo de cargar pesas. Cambia muchísimo, por ejemplo, en este tema del peso y la autoestima que generalmente va muy ligado, cambia mucho incluso cómo nos sentimos cuando hacemos ejercicio porque no me gusta el gordito que se me hace en la parte de acá, a decir, hoy le agradezco a mi cuerpo la magnitud que está haciendo de procesar alimentos, agradezco a mi cuerpo que se puede mover
y como le agradezco a mi cuerpo todo lo que está haciendo, voy a dedicarme a hacer media hora de caminata porque quiero cuidarlo, porque para mí es muy importante sentir que mis piernas siguen funcionando, que todo circula alrededor y entonces voy a aprovechar esto cuidando a mi cuerpo y te aseguro que es mucho más sencillo aventarte 1 hora de caminata o 2 horas desde la gratitud que exigiendo porque algo no te gusta, porque si lo estás haciendo es como lo de los platos. Estás Sí, lavando los tengo que. platos como una obligación, tengo que, ya no lo estás eligiendo. Así es. Ay, Zaira, pues está muy interesante. Yo creo que a todos les digo, podríamos durar otras horas platicando. ¿Hay algo con lo que te gustaría cerrar que te falte comentarle a nuestros escuchas? Yo les diría que busquen las herramientas que mejor funcionen para su persona. Hace poquito platicábamos del diseño humano, hay otras herramientas para mí como numerología, barras, y todas, aunque pertenecen a disciplinas distintas, para mí convergen en esta necesidad de encontrarte, pero encuentra lo que para ti funciona. A lo mejor para ti de repente dices, a mí me funciona encontrarme a través de horas de natación, porque en la profundidad del agua descubro mis pensamientos y conecto, úsalo. Úsalo, pero busca precisamente cuál es tu esencia, qué es lo que a ti como persona te distingue sin necesidad de caer en las etiquetas que nos pongan otros. Conoce cuál es la percepción que los demás tienen de ti y parte de todas estas ideas para ver qué hay en común, por qué están percibiéndote de esta forma. Y también analiza si eso compagina con lo que tú crees que eres tú como persona, tanto para bien como para mal. Y que anoten, o sea, sí les pediría muchísimo que hagan este ejercicio de anotar al menos 30 cosas que les gusten de sí mismos, desde su físico, su personalidad. Cuando describes a alguien que te gusta, no pones ni siquiera 30, pones 50 cualidades o más. Y te fijas hasta como en, ay, es que cuando sonríe se le marcan aquí los hoyitos y alza los ojos. ¿Cuántas veces te has tomado el tiempo de describirte o de verte con ese mismo cuidado? ¿Cuántas veces has puesto la atención en decir, a mí me encanta cómo se ve mi ceja, a mí me encanta el tono de mi voz, me encanta hablarme bonito en las mañanas y sobre todo eso, ¿cuáles son las primeras palabras que te dices cuando te miras al espejo? Hagan ese ejercicio de por lo menos 3, 5 minutos ponerse frente al espejo y anoten lo primero que se les viene a la mente. Si lo primero que se les viene a la mente no es algo amable, quédense entonces otros minutos hasta que comiencen a hablarse con la compasión, la empatía y el cariño que cualquier persona merece y necesita. Y partiendo de ahí, entonces ya podemos trabajar precisamente en la esencia y que tengan súper, súper presente que todos tenemos muchísima magia. Por eso decidí llamar a mi cuenta precisamente Encuentra tu magia, porque todos y todas llegamos a este mundo para aportar algo, para brillar y que nadie les haga creer lo contrario. Ay, muchas gracias, Aira, qué bonito mensaje, me encantó. Y es cierto, no es igual que cuando vamos al médico, no la misma medicina le va a funcionar igual a cada persona. Es Claro. cuestión de revisar con los profesionales de cada área, de cada una de estas diferentes técnicas o procesos y ver qué es lo que me puede ser de utilidad a mí y al final y al cabo, pues para con la finalidad de progresar, de sentirme bien conmigo mismo. Te agradecemos muchísimo, Zaira, y a nuestros queridos escuchas por habernos acompañado en esta emisión. Para despedirlos, me voy a robar algo que vi en las redes de Zaira, y es que recuerda que ser tú es tu poder. Los invitamos a seguirnos por este medio y en redes sociales. Nos encuentran como AZ Consultora en Facebook y Twitter. Perdón, en Facebook y TikTok o consultoría.az en Instagram. Con gusto recibimos sus sugerencias, si hay algún tema que quieren que estemos abordando en nuestras entregas quincenales, de igual forma a través de nuestra página web www.azconsultora.com. Mi nombre es Ana Olivas y esto fue Census, el podcast donde estaremos revelando qué hay detrás de lo que percibes.